Gracias. Tiene la palabra el diputado Del Caño. Gracias. Gracias, presidente. Sí, en primer lugar, quería remarcar algo. Creo que el ministro y desde el gobierno permanentemente se insiste con estos eufemismos, con dichos increíbles como decir que pasaron cosas, que hubo una tormenta, miles de justificativos para no decir que en realidad acá hay una responsabilidad en las políticas que tomó Cambiemos desde que llegó al gobierno. Lo que significó la bicicleta financiera, el monumental endeudamiento, que supuestamente iban a garantizar un gradualismo, que para la mayoría populares significaban despidos, rebaja de salario, tarifazos, que ustedes llamaban gradualismo, y que eso evitaba el brutal ajuste. Pero la verdad que es asombroso y admirable la caradurez que tiene el ministro de venir acá a decir, a sostener un presupuesto que dice que el dólar va a estar a 40 pesos en el 2019. Cuando, a ver, en el 2018 el presupuesto que después me voy a referir, que se votó, nosotros del Frente Izquierda lo rechazamos, muchos sectores de la oposición lo aprobaron porque, y muchas de otras leyes de ajuste y de entrega que puso este gobierno en discusión acá en este Congreso la votaron a favor y son también responsables de todo lo que sucedió hasta el día de hoy. Pero 19,30 iba a estar el dólar en el 2018. La inflación iba a ser del 15, usted ahora dice que va a ser del 42. Una mala praxis, pero un médico, ¿qué pasaría con un médico si tiene una mala praxis de estas características? Pero usted dice ahora que lo lamenta. Usted dice que lo lamenta. ¿Cómo tendría que, si tiene decoro, realmente tendría que renunciar? Verdaderamente. Porque no es que le pifiaron por un punto, por 2 puntos. Sí, amagó en renunciar en un momento, pero siguieron. Pero claro, ahora nos trae el presupuesto que le escribió Lagarde en el Fondo Monetario, en la sede del Fondo Monetario Internacional, pero con la caradurez de haberle pifiado por 30 puntos a la inflación. Entonces, 35 puntos. Sí, no sabemos todavía cuánto va a terminar, ¿no? Pero justamente esas son las cosas que usted dice que lamenta. ¿Qué le decimos a las trabajadoras y a los trabajadores del Hospital Posadas con lo que estuvimos ayer en la ronda que están haciendo contra los despidos y el vaciamiento del hospital público? ¿Qué le decimos? ¿Usted le va a decir que lo lamenta? Sabemos que no frecuenta los hospitales públicos, como sí frecuenta la sede del Fondo Monetario Internacional. Sabemos que no tienen ni idea lo que sucede en las escuelas de Moreno. Pero este presupuesto, ahora lo vamos a explicar, pero no solamente la caída real en el 2018, sino lo que va a ser en el 2019, no plantea solucionar ninguno de los problemas de la infraestructura escolar. Y murieron Sandra y Rubén. ¿Y cuántas docentes más se tienen que morir para solucionar los problemas que realmente hoy son acuciantes para las mayorías trabajadoras? ¿Cuántas Sandras, cuántos Rubén se tienen que morir? Es realmente una caradurez absoluta que venga usted a decir acá que lo lamenta. Lo lamenta. Mire, en este momento están las trabajadoras y trabajadores de Telam. Moderación, por favor. Sí, están los trabajadores y trabajadoras de Telam en una permanencia, realizando una permanencia en el Centro Cultural Kirchner. Hace 87 días que están despedidos. Y están, bueno, ¿qué va a hacer con los trabajadores de Telam que están reclamando por su puesto de trabajo? Sí, le pregunto. Ya sé la respuesta. Y los del Posadas. Y los trabajadores de Astillero Río Santiago, que ahora se ha conocido un documento escandaloso, hace pocos minutos, escandaloso, del plan de vaciamiento y despido de los trabajadores de Astillero Río Santiago, que por otra parte, la acusación es que son corruptos, 3.300 trabajadores que son corruptos, cuando la campaña de Cambiemos la bancaron robándole la identidad a la gente. Y tienen la caradurez de decir, no solamente que son corruptos, sino que son privilegiados los trabajadores de Astillero Río Santiago. ¿A usted le parece? ¿A usted le parece? Entonces,
Limitémonos La a la primera discusión del pregunta es, presupuesto, ¿qué va a diputado. pasar con todos estos trabajadores y trabajadoras? Por supuesto, ¿el presupuesto para qué está? ¿Para resolver los problemas de las grandes mayorías o para qué está? ¿Para pagarle la deuda a los especuladores? Por eso acá plantea un aumento del 49% en los pagos de la deuda. 49%. Esa es la paritaria de los especuladores. Pero como ya se dijo acá, para las trabajadoras y los trabajadores, otra vez, la paritaria va a ser a la baja. ¿O no firmó el 15% UPCN, los trabajadores estatales no firmaron el 15%, y en cuotas, además? Pulverizado está el salario de la clase trabajadora. Entonces, este presupuesto está planteando una inflación promedio, dice, de 34,8%, ¿no? Porque esa del 23%, la verdad que es poco creíble, como tantas otras cosas. Entonces, acá se está planteando un presupuesto para garantizarle el pago a los especuladores, pero mire lo que equivale el pago de la deuda, representa 4 veces el gasto en salud, 2 veces y media el de educación y cultura, 13 veces el de ciencia y técnica, 13 veces, 1/3 del gasto en jubilaciones y pensiones y 5 veces y media el gasto en asignación universal por hijo. O sea, está claro que está armado este presupuesto a la medida de los especuladores y lo que pide el Fondo Monetario Internacional. La variación real que plantea este presupuesto, si tomamos el 34,8% de inflación, plantea este presupuesto, ¿no? Una caída del 4% en salud, 4,2% en promoción y asistencia social, 0,2% en seguridad social, 10% en educación y cultura, 10% en educación y cultura. Ciencia y técnica, 5,3%. Trabajo, 12,8%. Vivienda y urbanismo, 17 puntos. Agua potable y alcantarillado, 9,5%. Energía, combustibles y minería, 28,8%. Bueno, y podríamos seguir enumerando, ministro, este presupuesto que, insisto, usted viene a presentar esto en vez de renunciar. Está planteando un presupuesto donde es una caída brutal, pero si quiere podemos seguir con lo que acá se dice, ¿no? Porque este gobierno dice que insiste con el déficit cero, ¿no? Y este eufemismo, no se puede gastar más de lo que se tiene. Pero el déficit cero, el déficit primario, como le llaman, habla del déficit en lo que hace a los gastos de salud, de educación, de vivienda. Y el déficit financiero, para pagarle a los especuladores, bueno, ese nunca lo toman en cuenta, ¿no? Ahí no hay déficit cero. Por otro lado, quiero decir que este presupuesto, y los que voten este presupuesto, no solamente van a convalidar el brutal ajuste del año 2019, sino el del año 2018, que además de la caída real por la inflación, por la mega devaluación, que eso, por supuesto, fue parte del acuerdo con el fondo, no está escrito en ningún lado, pero esa fue la primera condición, aplicar esta mega devaluación brutal. Entonces, pero además de eso está la subejecución de partidas en el 2018. Y además de la subejecución está la reasignación, por ejemplo, de estos 1.600 millones que fueron reasignados de educación, de cultura, a seguridad. 1.600 millones que le sacaron al presupuesto de educación y se lo dieron al Ministerio de Seguridad, ¿no? Para que estén armadas la gendarmería, la policía, para reprimir la protesta de las mayorías populares, ¿no? Eso también lo sabe todo el pueblo y muchos de los estudiantes y de los docentes que en las universidades se pusieron de pie, hicieron movilizaciones multitudinarias defendiendo la universidad pública. Y no venga a decir que no hubo recorte en las universidades. 25% de aumento salarial contra el 42% de inflación, ¿no le parece un recorte? Quizás, bueno, usted no tiene
no tiene problema en sus ingresos, pero para muchos trabajadores y sobre todo los los docentes universitarios. Y por otro lado, señalar que en esta crisis no todos los sectores perdieron. Ya dijimos, los especuladores ganaron y los bancos también ganaron. El 93% de ganancia tuvieron los bancos en el mes de julio del 2018 comparado con julio del 2017. 93% de ganancia. Más de 20.000 millones de dólares se fugaron, todo lo que nos dio el FMI se lo fugaron. Es decir que esa fiesta de los grandes especuladores, de los grandes banqueros, de los grandes empresarios, la tiene que pagar la clase trabajadora y el pueblo. La decadencia, la degradación constante día a día del nivel de vida de las grandes mayorías es impresionante. Y este presupuesto lo va a agudizar. Por eso, desde el Frente de Izquierda lo vamos a rechazar de plano. Y uno escucha a algunas diputadas y diputados que me antecedieron en la palabra, y la verdad que tendrían también que reconocer que, o por lo menos decir que se equivocaron, o decir por qué no se equivocaron cuando votaron el presupuesto del 2018, que se votó, recuerden ustedes, después de la brutal represión que hubo en las movilizaciones de diciembre cuando se aprobó el robo a los jubilados. Entonces este presupuesto que están negociando y pactando de espaldas al pueblo con los gobernadores, muchos de ellos del PJ, están pactando a espaldas del pueblo. Nosotros no solamente lo vamos a rechazar aquí en esta Cámara, sino que además consideramos que tiene que haber una movilización muy importante. Dentro de pocos días va a haber un paro nacional. Digo por si nadie lo sabe o nadie se acuerda, va a haber un paro nacional. Para nosotros, las organizaciones de trabajadoras y trabajadores tienen que ser las que se movilicen masivamente con un paro nacional activo verdaderamente para terminar con este saqueo. Porque es un saqueo el que están haciendo al pueblo argentino, un saqueo a la clase trabajadora, a las grandes mayorías. Los estudiantes, la juventud también, las mujeres que han dado el ejemplo, el gran movimiento de lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, también son las principales afectadas por este ajuste brutal. A todos estos sectores nosotros planteamos una movilización para cuando se discuta el presupuesto, aquí, en el recinto. Y desde ya creemos que cualquier salida, cualquier sector que plantee una salida favorable a las mayorías populares y no diga que hay que dejar de pagar esa deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, que, como ya explicamos acá, tiene las consecuencias de seguir saqueando al pueblo. Es mentira que quieren una salida a favor de las grandes mayorías. ¿Son diputado, ellos o nosotros? O se deja de pagarle... Ya termino, presidente. O se deja de pagarle a los especuladores, o si no, va a seguir profundizándose la degradación de las grandes mayorías populares y se va a seguir aplicando este brutal ajuste. Por eso, presidente, queríamos plantear nuestra posición y bueno, todo lo que el ministro pueda decir alrededor de lo que hemos mencionado, ¿no?, con respecto a los datos de este presupuesto de ficción, por supuesto, que está planteando aquí. Muchas gracias.